Bien, la capacidad de carga en las cimentaciones se refiere, ya vimos nosotros algo de capacidad de carga en el suelo, es lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Ahora vamos a enfocarnos en la capacidad de carga en las cimentaciones, que va muy ligado realmente con lo que ya habíamos visto al principio. Bien, vamos a ver, dice lo siguiente, dice, es creencia, algo generalizada, que cualquier terreno puede sostener con eficiencia una construcción liviana y por tanto no se requiere de un estudio de suelos. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Casas residenciales y otras construcciones livianas han sido muy afectadas debido al desconocimiento de las características del subsuelo. La capacidad de carga admisible en una cimentación es aquella que puede aplicarse sin producir desperfectos en la estructura, teniendo un margen de seguridad dado por el coeficiente de seguridad. La capacidad de carga depende del tipo de suelo, de gravas, si son arenas, si son limos, si son arcillas o una combinación de ellas. De las características de la cimentación y de la estructura y del coeficiente de seguridad adoptado. Entonces son muchos los factores que están interviniendo en la capacidad de carga. El conocimiento de la presencia o ausencia también del nivel de las aguas freáticas es muy importante porque cambia las condiciones de resistencia. Estamos hablando, lógicamente, de la resistencia de los suelos. Entonces, esta parte es importante, ¿verdad? Aquí nos está haciendo ver lo que es la importancia de un estudio de mecánica de suelos, que a veces, ¿verdad? Creemos que un terreno podemos conocerlo a lo mejor incluso con la experiencia que podamos tener nosotros de campo, y realmente el suelo en ocasiones, pues no se va a comportar como a veces nosotros creemos. Entonces, sí, por eso es importante tener siempre un estudio de mecánica de suelos hasta donde sea posible. Este es lo que nos está dando, ¿verdad? A entender todo esto que nos están explicando, ya que existen diferentes factores que en un momento determinado nos pueden cambiar las condiciones de las características del suelo. Bien, vamos aquí y nos muestran un primer problema que nos dice determinar la profundidad de desplante aconsejable para una zapata que tiene 2 metros de ancho por 3 metros de largo, a fin de que no se produzcan movimientos fuertes en esta debido a cambios de humedad. Si se desplanta en un suelo tipo CL del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, como se indica en la figura. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué significa CL? En la clasificación unificada de suelos. ¿No es arcilla? Ah, es arcilla. La primera letra es arcilla. Sí, C significa arcilla, clay, en inglés. Ajá, Limo. y L. De limo, baja ¿no? compresión. Sí, de baja compresión. Entonces tenemos nosotros aquí este tipo de suelo, de acuerdo a la clasificación, y nos dan una serie de características de lo que es esta arcilla CL, en donde nos marca, por ejemplo, el límite líquido, el límite plástico, el índice plástico y el contenido de humedad que tiene este suelo, la profundidad de desplante, el ancho de la zapata y el peso específico del suelo en esta capa que tiene 12 metros de profundidad. Posteriormente a esos 12 metros cambia la capa, ¿sí? Hay una capa de 1 metro que ya cambia las características y ahora es una arcilla CH, ¿ok? Cambió, aquí sigue siendo una arcilla C. Y después aquí ya, sí, tenemos nosotros otro estrato de 6 metros más abajo, donde tenemos una arcilla SM, ¿ok? Entonces, todo esto, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos da el estudio de mecánica de suelos en un sondeo profundo, como en este caso lo podemos ver de 19 metros de profundidad. Esto nos sirve a nosotros para ver cuál sería el comportamiento en un momento determinado que se pudiera obtener dentro de este suelo. Bien, vamos a ver la solución. Entonces, la solución, este autor tiene algunas fórmulas también para obtener algunos parámetros,
¿sí? De lo que sería el suelo, ¿sí? Es una persona que tiene bastante conocimiento en lo que respecta también a la mecánica de suelos. Y él propone una fórmula, ¿sí? O una ecuación en la que dice, bueno, pues ahora sí, en base a mi experiencia en la experimentación que he hecho ya directamente en el laboratorio de mecánica de suelos, pues él propone, ¿sí? Esta ecuación para poder conocer a qué profundidad sería conveniente colocar una cimentación como la que se nos está mostrando anteriormente. Entonces, esta es su ecuación, ¿sí? Hace la sustitución correspondiente, ¿sí? Valores que son constantes. Aquí nos habla del índice de plasticidad, ¿sí? Del índice de plasticidad del suelo, y nos indica ya haciendo ahora sí que las operaciones correspondientes, nos dice que a 2.71 metros sería, ¿verdad?, lo más conveniente para colocar esa cimentación, basándose lógicamente en los estudios de mecánica de suelos. Esta parte, ¿verdad?, es importante conocer, por eso es la importancia, eso nos puede dar a nosotros ya una idea de lo que nosotros vamos a realizar. Bueno, nos marca un problema, un segundo problema, dice, en el problema anterior, la arcilla es tipo CL. Dice, ¿es aconsejable el uso de zapatas aisladas? Bien, en base también al estudio de mecánica de suelos, nos dice que la arcilla CL del primer estrato presenta un índice de compresión, CC, ¿sí? De 0.09, que va a multiplicar a lo que sería el límite líquido menos el contenido de humedad. Esto le da un valor de 0.225, es decir, es de compresibilidad media y está comprendido el valor entre 0.20 y 0.39. Eso también es de laboratorio, dice, lo que indica que es más recomendable desde el punto de vista de control de los asentamientos diferenciales, emplear zapatas continuas, ligando las columnas con vigas de cimentación para darle la rigidez necesaria. Aquí ya nos está haciendo otra recomendación, en base, ¿verdad?, al mismo estudio de mecánica de suelos, con otras características propias del suelo, ¿sí? Propone mejor que no sea una zapata aislada, sino mejor que sea una zapata continua, en donde se pueda realizar un ligamento entre columnas y vigas. Entonces, pues todo esto nos lo da el estudio de mecánica de suelos, ¿sí? El saberlo interpretar de alguna manera también, pues nos permite a nosotros bajo qué condiciones podemos estar trabajando en el momento de darle solución a una cimentación. Bien, aquí hay un tercer problema. Son realmente problemas sencillos desde el punto de vista, ¿verdad?, de ya conociendo el estudio de mecánica de suelos. Nos dice si en el suelo del problema anterior se construye una zapata continua de 1 metro de ancho por 20 metros de longitud, ¿sí? Y dice, por lo general, cuando la longitud entre el ancho es mayor de 5, se debe considerar como si fuera una zapata continua. Dice, ¿cuál es la capacidad de carga admisible de la zapata con un factor de seguridad de 3? Bueno, ya anteriormente en la teoría de Terzaghi, ¿sí?, habíamos visto nosotros que él ya había propuesto una fórmula para resolver este tipo de problemas. Entonces, dice aquí, si se aplica la ecuación de Terzaghi para la capacidad de carga última, que es la que nos están aquí solicitando, ¿sí? Nos está solicitando cuál es la carga admisible de la zapata con un factor de seguridad de 3. Entonces, esta ecuación ya la habíamos visto nosotros anteriormente, ¿sí? Está en el libro que les había yo mostrado anterior del ingeniero Brajas, ¿sí? En donde nos da esta fórmula, donde tenemos que obtener 3 valores NC, NQ y N gamma a través de la tabla de Terzaghi, dependiendo del tipo, ¿verdad?, de capacidad que nosotros queremos obtener. Aquí nos da que la cohesión es de 12 toneladas por metro cuadrado, el valor de NC, ¿sí? Como se tiene ahora sí que el ángulo de fricción vale 0, podemos entrar a la tabla para ver en esta tabla, ¿sí?, dependiendo de este ángulo de fricción nos va a dar los valores de NC, NQ y N gamma. Entonces, como nos dice que vale 0, entonces serían estos 3 valores los que tendríamos que tomar. Por eso aquí nos está diciendo que entonces NC vale 5.7, ¿sí? El valor de NQ vale 1 y el valor de N gamma vale 0.
según la tabla de Terzaghi. Entonces, ya aplicando nosotros estos valores, ya obteniéndolos, podemos aplicar ya directamente aquí nuestra ecuación que nos están proponiendo. Tenemos el ancho del peso específico del material, tenemos la profundidad de desplante, el peso específico y la cohesión que existe en el suelo, que sería de 12. Entonces, ya teniendo nosotros las características correspondientes, ya nada más se sustituye en la fórmula, ¿sí? Cada uno de estos valores y nos permite a nosotros conocer, ¿sí? Cuál sería nuestra capacidad de carga última y la capacidad de carga admisible que le podemos dar a ese terreno. Entonces, nos dice que la capacidad de carga última sería 72.98 toneladas en un metro cuadrado. Tomando un factor de seguridad de 3, ¿sí? Nuestra capacidad de carga admisible para esta construcción sería 72.98 dividido entre el factor de seguridad y nos dice, ¿verdad?, que podemos nosotros colocar hasta una capacidad o una carga de 24.33 toneladas por metro cuadrado, que convertidos a kilogramos sobre centímetro cuadrado nos daría 2.4. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos como capacidad de carga última y capacidad de carga admisible. Bien, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Sí, como ustedes ven, pues es una cuestión bastante sencilla. Realmente es aplicación directa de las fórmulas, ¿sí? Ya teniendo resultados, lógicamente, del estudio de mecánica de suelos, que eso nos los da a nosotros directamente en los laboratorios. Bien, este es otro problema. Dice que en una arena de compacidad relativa del 65%, se desea saber la capacidad de carga de una zapata cuadrada de 3 metros de lado por lado, ¿sí? Y dice, la arena presenta un ángulo de fricción interna de 35 grados, ¿sí? La arena gruesa con menos del 5% de finos arenosos. Siguiente, generalmente un terreno de este tipo granular, ¿sí?, no tiene cohesión, ¿sí? Y por eso dice aquí, carece de cohesión. Entonces, generalmente todos los terrenos granulares no presentan cohesión. La cohesión se presenta principalmente en las arcillas, donde existen arcillas. Dice, y tiene un peso volumétrico húmedo en el lugar de 2.1 toneladas por metro cúbico. La zapata se desplantará a 1,20 metros de profundidad con un factor de seguridad de 3. Entonces, aquí nos están dando, ¿verdad?, otras características, las características del suelo, que es un terreno de tipo granular, ¿sí?, con una fricción interna de 35 grados. Entonces, conociendo nosotros la fricción interna que puede tener, podemos también utilizar nuestras tablas en un momento determinado, como la anterior, y dice que mediante la ecuación de Terzaghi, ¿sí?, la capacidad de carga última en la arena sería esta. ¿Ok? Volvemos a tener la ecuación de Terzaghi con un coeficiente, perdón, con una cohesión igual a 0, y para phi 35 grados, nos iríamos nosotros a la tabla, buscar 35 grados, que sería esta que está aquí, 35 grados, vemos que tenemos un NC de 57.8, 41.4 y un N gamma de 42.4. Son los valores que nos debe demostrar aquí. Entonces aquí los podemos ver, 1.3, ¿sí? Aquí está 41, perdón, 57.8, 41.4 y 42.4. Serían nuestros valores de N, NC, NQ y N gamma, que nosotros vamos a estar manejando. Sustituyendo en la fórmula, nos indica entonces que tiene una capacidad, ¿sí?, de carga de 211.18 toneladas por metro cuadrado y una capacidad de carga admisible con el factor de seguridad 3 nos darían 70.39 toneladas por metro cuadrado o 7.04 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es un problema muy parecido al anterior. Aquí va cambiando lógicamente dependiendo de las características que nos dé el estudio de mecánica de suelos. Es aplicación también directa de fórmula. Dice, si en el problema anterior, en vez de usar una zapata cuadrada de 3 metros por 3 metros, se utiliza una zapata circular de 3 metros de diámetro, ¿cuál sería la capacidad de carga admisible si todo lo demás permanece igual? Acuérdense que aquí ya cambia, al ser una zapata circular, cambia también un poco la fórmula,
¿sí? Que nosotros vamos a tener. Aquí nos está diciendo que, sí, C sigue valiendo 0 porque son las mismas características, es en arena, y se tiene entonces también sustituyendo en la ecuación correspondiente, pues nuestro valor de, ¿sí? 184 toneladas por metro cuadrado. Si quiero la admisible, sería nada más dividir entre el factor de seguridad para tener, ¿sí? Mi carga, ¿sí? Mi capacidad de carga admisible. Como ustedes pueden ver, pues realmente vienen siendo problemas bastante sencillos conociendo la fórmula y conociendo las características del terreno. Aquí hay otro problema más. Nos dice un manto de arena de 15 metros de espesor. Servirá para desplantar una estructura por medio de zapatas aisladas. Las zapatas se colocarán a 2 metros de profundidad. La mayor de ellas es de 2 metros de ancho por 3 metros de largo. La arena es bastante fina y el nivel freático se encuentra a 1 metro de la superficie, ¿sí? Del terreno. Se hicieron pruebas de penetración normal a cada metro de profundidad, encontrándose que el menor promedio entre todos los sondeos hechos de los valores de N bajo una distancia de 2 metros bajo el nivel del desplante fue de 23. Entonces tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Ya otro valor más que nos está dando a nosotros la capacidad del suelo de alguna manera. Entonces nos dice determinar la capacidad de carga de la cimentación con un factor de seguridad de 2 y un asentamiento máximo de 2.54. Aquí sí ya nos están indicando, ¿sí? Que en este caso vamos a tener nosotros un asentamiento dentro de lo que sería nuestra cimentación. Y para ello, pues se utiliza también la fórmula, ¿sí? La siguiente expresión de Terzaghi-Peck, en la cual aquí ya nosotros podemos ver, ¿sí? Que aparece, ¿verdad? Este nuevo valor de N, ¿sí? Y este valor de R. Son dos valores que se manejan dentro de esta fórmula. En la que N es el número de golpes en la prueba de penetración normal y que en este caso, por ser arena fina sumergida, se modifica, sufre una modificación. Bueno, esto también nos lo va dando a nosotros, ¿sí? La mecánica de suelos. QA es la capacidad de carga admisible en kilogramos por metro cuadrado. El factor 4.88 es el cambio de unidades. Este último valor que está aquí es para cambio de unidades a kilogramos por metro cuadrado. Bien. Seguramente, ¿verdad? Sabemos esta debe ser una expresión americana, por eso está haciéndose una modificación en el cambio de unidades. Bien, se tiene el ancho de la zapata en pies. R es un factor de reducción según condiciones de la figura, que es la R que aparece aquí dentro de esta fórmula. Entonces es un factor de reducción. Tenemos aquí en el corte cómo sería esa zapata, que está dentro de un estrato, y aquí la parte interesante es que aquí ya existe un nivel freático. Aquí tenemos esta cimentación bajo el agua. ¿Sí? Tenemos aquí una capa con una profundidad Z y otra capa más abajo con una profundidad B. Esta B grande, ¿verdad? Sería el ancho de lo que sería nuestra zapata. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros que nos marca pues que existe otra capa que seguramente debe ser una capa que es impermeable y abajo puede existir otra capa con un nivel freático también en un momento determinado, según aquí nos está marcando la figura. Bien, vamos a ver, o son dos condiciones diferentes. Bien, nos marca aquí dos valores de R, ¿sí? Y dos valores de R, entonces significa que son bajo dos condiciones diferentes los que se está tomando en consideración. Bueno. Aquí estaría la solución. Es la aplicación otra vez de manera directa de la fórmula, teniendo los valores correspondientes, ¿sí? Que nos están dando desde un principio. Son valores que se sacan de aquí directamente de lo que nos están dando, de esto y de las gráficas que nosotros tenemos. ¿Sí? Aquí nos marca los detalles, ¿sí? De este problema. Nos está dando los valores, nos está dando el valor aquí, manto de arena de 15 metros, la colocación de las zapatas, ¿sí? Y el nivel freático a la profundidad que se encuentra y el número de golpes, ¿verdad? Que se tuvieron que dar para poder llegar, ¿sí? A este valor. Bien, tenemos entonces que es la aplicación directa ya con los valores obtenidos y pues nos da
que este terreno tiene una capacidad de 1.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dice el valor anterior puede aumentarse multiplicándolo por 1 más z entre b con un valor límite de 2 cuando z entre b sea mayor que 1. Por lo tanto, ¿sí? Nuestra capacidad que vamos a tener del suelo va a ser 2.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Otra solución a este problema es mediante la fórmula siguiente, que se aplica en forma directa, sin correcciones, en la fórmula no, en el valor de n, por lo que respecta al nivel freático y siempre considere el factor de profundidad R arriba de la zapata. Además, las unidades están en un sistema métrico decimal. Y nos, ¿verdad?, aplica aquí esta nueva fórmula para conocer cuál sería nuestra capacidad de carga y se dice, por lo que se tiene para el mismo problema, una capacidad de 6.37. Acá nos da una capacidad de 2.8. Entonces, aquí, ¿verdad? Como son todas las cosas, nos están dando dos criterios diferentes. ¿Sí? El valor B está en metros y esta forma y el resultado es en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dice, al obtener la capacidad de carga admisible para la zapata más cargada, casi se asegura que el asentamiento diferencial entre zapatas sea menor a 2.5 centímetros y usualmente debe ser menor a 2 centímetros. Esta es la manera usual que se debe de tener, que no se vaya a asumir nuestra cimentación más de 2 centímetros, ¿sí? Con respecto a ello. Bien, aquí se está utilizando, como ustedes pueden ver en esta fórmula, aquí se está utilizando la profundidad y el ancho de nuestra zapata, pero no veo por aquí el asentamiento, ¿sí? Hay otra fórmula que sí nos marca, ¿sí? Y hacer el comparativo entre el asentamiento que nosotros podemos tener, pero no es este. Bien, este es otro problema que nos presenta, ¿sí? Son problemas que nos pueden dar idea de en un momento determinado, ¿sí? De las situaciones que podemos nosotros tener de manera real. Nos puede servir, ¿verdad?, hacer uso de lo que sería el estudio de mecánica de suelos de preferencia para ir con un poco de mayor seguridad. Aquí ya queda, ¿verdad?, a criterio también del mismo laboratorio. Si yo le puedo decir al laboratorio, bueno, ok, ya tienes dos resultados, tienes dos criterios, ahora dime, ¿cuál sería el mejor para poderlo yo aplicar, ¿sí?, en mi obra en un momento determinado? Entonces, aquí ya es cuestión de, ¿verdad?, de hacer un análisis conjuntamente con el laboratorio. Tenemos otro problema que nos mencionan aquí, dice, en un estrato de arena fina se construye una losa de cimentación. Para la determinación de la capacidad de carga se realizan varios sondeos y determinaciones del valor de N en las pruebas de penetración normal. Este es el resultado, ¿verdad? Si el valor promedio de N es de 15, ¿cuál puede ser la capacidad de carga admisible de la arena? Bueno, aquí es otras condiciones un poquito diferentes a las anteriores. Dice que para el caso de losas de cimentación, habíamos estado hablando de zapatas aisladas y corridas. Ya en este caso se está hablando de una losa de cimentación, un poquito diferente a las otras dos cimentaciones que hemos estado manejando. Dice, para el caso de losas que se van a construir sobre arenas, se puede determinar la capacidad de carga admisible por medio de la expresión U, ¿verdad?, igual al N, que es el número de golpes de penetración, ¿sí?, menos 3 entre 5. Teniendo un valor de N que nos dice que es igual a 15, sería aplicar aquí la fórmula y nos dice que la capacidad sería de 2.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sería esto para una losa de cimentación, ya no sería para una zapata. Bien, aquí nos da otro problema más, dice, suponer ahora que el problema 14.6 de capacidad de carga, la carga en vez de centrada, en lugar de que esté centrada, está colocada de manera excéntrica, ¿sí? Con una excentricidad de 0.30 metros, es decir, 30 centímetros. ¿Cuál es la capacidad de carga admisible de la zapata de cimentación? Bien, aquí estamos regresándonos a una zapata de cimentación, no es la losa anterior, es una zapata la anterior a esa. Dice, para la determinación de la capacidad de carga admisible de una cimentación con carga excéntrica, se determina primero la capacidad de carga admisible, suponiendo que la carga está centrada, y luego se multiplica por el factor de reducción que se obtiene de la gráfica siguiente. En el problema del ejemplo anterior se tenía que la capacidad era de 2.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Y cómo, ¿verdad? Sacando ya de esta gráfica el factor de reducción, dependiendo de qué tipo de suelo, si es si es un suelo cohesivo o es un suelo granular, ¿sí? Aquí nos marca que está marcando la excentricidad de la carga y ves el ancho de la cimentación en centímetros. Tomando en base a eso, tenemos aquí la relación excentricidad entre ancho de 0.3 entre 2 igual a 0.15, que sería el factor de reducción para suelos granulares, ¿sí? Y sería 0.48. Por lo que la capacidad de carga admisible va a ser la siguiente. Entonces, aquí entramos en esta gráfica con el valor de 0.15, que es esta relación, aquí está entre B, buscamos aquí, entramos a 0.15, subimos una vertical, hasta encontrar cualquiera de las dos curvas. En este caso es un suelo granular, ¿sí? Si fuera un suelo cohesivo, ¿sí? Entonces seguiría la gráfica más arriba y tendríamos un factor de reducción diferente. Aquí en este caso nos da un factor de reducción subiendo aquí a 15, pues más o menos está, aquí más o menos daría 0.5, sería más o menos casi 0.5. Nos dice que es 0.48, casi 0.5. Entonces, así es el uso de esta gráfica. Teniendo ya el valor, entramos nosotros a nuestra fórmula y nos dice que vale 2.8 por 0.48 obtenido del factor de reducción. Nos dice que tiene un valor de 1.34 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí nada más también sería aplicación directa, ¿verdad? De la fórmula y tener esta gráfica correspondiente. Bien, hay un siguiente problema, nos dice, si en el problema 14.4, que viene siendo el de una zapata, la carga en vez de estar aplicada verticalmente, estuviera aplicada con una inclinación de la vertical a 40 grados. ¿Cuál sería la capacidad de carga de la cimentación? Bueno, aquí también es otra parte importante. No siempre la carga la vamos a tener aplicada de manera vertical. Puede tener una cierta inclinación esa carga. Dice que para estos casos se determina la capacidad de carga como si fuera la carga primeramente vertical y su valor se multiplica por un factor de reducción R propuesto, ¿sí? Aquí tenemos nosotros lo que sería nuestra carga vertical y la carga que está aplicando con un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, primero se considera la carga como si fuera vertical y después, ¿sí? Con el factor de reducción se puede obtener la carga ya aplicada al ángulo correspondiente. Nos dan también aquí una serie de gráficas muy similares a la anterior, donde tenemos el factor de reducción. Aquí debemos tener nosotros el valor de Z entre B, que es el que nos está representando a nosotros en la parte de abajo. Bien. Dice que aplicando, ¿verdad?, una fórmula de Meyerhof, como se indica en la figura, para el ejemplo, ¿sí?, que tenemos que alfa vale 40 grados y la arena está con 65% de compacidad relativa, que es el límite superior del estado medio del suelo, el valor de R es de 0.3. Considerando el caso más desfavorable, o sea, en el estado medio de compacidad, por lo que la capacidad admisible de carga sería U igual a 7.4 por 0.3, que sería el factor de reducción, y ya nos daría lo que sería nuestra capacidad de carga de este suelo que nosotros tendríamos. Lógicamente es utilizando estas figuras que se tienen aquí en la parte de arriba, dependiendo del tipo de suelo, del valor Z entre B, entraríamos igual aquí en la parte de abajo para buscar a dónde, ¿sí?, de acuerdo al tipo de suelo, cuál sería el factor de reducción correspondiente. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que vendría siendo más o menos aquí en la punto 3 para suelos de tipo cohesivo, ¿no?, en este caso. Okay. Finalmente tenemos otro problema muy similar. Dice una zapata de cimentación de 2 por 3 metros se desplantará en un terreno que tiene una inclinación de 30 grados, como se muestra en la figura. Aquí el que tiene la inclinación ahora es el terreno. En el otro caso, pues era la carga que estaba aplicada. Aquí vamos a tener nosotros más bien un terreno que está inclinado. Nuestra zapata está integrada, ¿sí?, a ese terreno con una cierta profundidad. Esto sucede, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros en carreteras vamos a realizar una alcantarilla.
o vamos a meter un muro de contención. El muro de contención debe tener una cierta profundidad para que cuando vengan las cargas que se le van a aplicar por la carretera, no nos vaya a voltear el muro. Esto más o menos sería una cosa semejante. Esta sería la zapata, por ejemplo, para un muro de contención que se pudiera tener en una carretera. Esto es una cosa muy frecuente que podemos encontrarnos, principalmente en este tipo de obras. Bien, dice que es una zapata de 2x3 y se va a desplantar en un terreno que tiene una inclinación de 30 grados, como se muestra en la figura. Entonces ya aquí la figura nos lo está indicando. Tenemos aquí nosotros, ¿sí?, estas gráficas que nos van a permitir a nosotros sacar algunos valores. Está el valor de beta y el valor de n, ¿sí?, que podemos tener. También aparece el ángulo de fricción interna. Dependiendo del ángulo de fricción interna va a ser la gráfica que se va a utilizar. Bien, dice, si la zapata se coloca de tal manera que Z tenga una profundidad de 2.40, es decir, la profundidad de desplante, ¿cuál es la capacidad de carga admisible de la zapata si tiene una cohesión de 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí?, un peso específico de 1.7 toneladas por metro cúbico y un ángulo de fricción de 30? Bien, se hace la división, como podemos ver, Z entre B, nos da un valor de 1.20, que es mayor de 1, ¿sí? Entonces los valores de NC y N gamma, perdón, NCG y NWQ son respectivamente, ¿sí?, 3.8 y 1.3. Esto también sale, lógicamente, perdón, no es este valor. Esto sale, lógicamente, estos valores de NCG y NWQ, ¿sí?, van a salir en este caso, ¿verdad? Puede ser de una tabla, y también hay fórmulas que nos permiten a nosotros, ¿sí?, conocer estos valores. Aquí en este caso de la tabla seguramente sacaron y NCG vale 3.8 y NWQ vale 20. Aplicando ya directamente la ecuación, ¿sí?, que se nos permite a nosotros o que se nos da de acuerdo a la mecánica de suelos, nada más es sustitución de valores y nos da directamente lo que sería la capacidad de carga que se tiene a esta profundidad de desplante de 2.40. Serían 61.78 toneladas en un metro cuadrado. Y la capacidad de carga admisible sería nada más dividir este valor entre el factor de seguridad, que en este caso es 3, nos daría 20.59 o 2.06 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, de esta manera, sí, aquí lo que yo quiero más que nada resaltar sería que generalmente debemos de hacer uso del estudio de mecánica de suelos para que nos den las características propias del terreno donde nosotros vamos a desplantar nuestra estructura. Y, ¿verdad?, no irse muchas veces a la experiencia y decir, bueno, pues yo considero o creo, ¿verdad?, o la creencia de que esto debe tener una capacidad suficiente para soportar el terreno. Yo lo único que les puedo decir es, entre mejor, ¿verdad?, tengamos mayores respaldos en lo que nosotros vamos a realizar, pues vamos a tener más seguridad de la obra que nosotros estemos cimentando. Y en este caso, pues, ¿cuál es la parte principal de una estructura? Pues realmente viene siendo la cimentación. Si no tiene una buena cimentación, pues la estructura, ¿verdad?, puede estar muy bonita hecha, pero si no tiene una buena cimentación, esa estructura no nos puede durar. Entonces, hay que asegurar todo, ¿no? Asegurar siempre nuestra estructura, ¿sí?, con un buen estudio de mecánica de suelos de preferencia para hacer un buen desplante, ¿sí? Muchas veces, pues no sabemos primeramente cómo pudiera comportarse el suelo en el momento que nosotros le apliquemos nuestra carga de nuestra estructura. Entonces ahí es donde puede empezar a haber problemas, ¿no? Y esto, ¿verdad?, pues es muy frecuente dentro de lo que sería la construcción. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿No? Bien, vamos a entrar entonces a la siguiente parte de capacidad de carga, pero esta ya está más aplicada directamente a lo que son las losas de cimentación. Las losas de cimentación, sí, pues como ustedes pueden ver aquí, esta es una zapata aislada para una estructura con una cierta profundidad de desplante y un ancho de la zapata de cierta dimensión. Sí, este sería, ¿verdad?, un primer caso que hemos estado nosotros mirando. Ahora vamos a entrar al segundo caso, en el que nosotros tenemos una cimentación con una losa de cimentación, ¿sí?, con una profundidad de desplante
también que vamos a tener en nuestra estructura. Y también, sí, nos va a permitir a nosotros conocer que pues ambas tienen diferente comportamiento, ¿sí? Generalmente cuando el terreno es de compacidad media o alta, utilizamos este tipo de estructuras en la cimentación. Cuando realmente nuestro suelo tiene baja, ¿sí?, resistencia, pues generalmente hacemos uso de losas de cimentación para distribuir y repartir las cargas que nosotros vamos a tener acá arriba, distribuirlas en un área mucho mayor. O sea, esa es la diferencia que vamos a tener. Generalmente eso es para suelos que no tienen, ¿verdad?, alta resistencia. Estos de acá arriba para suelos que tienen resistencia media, ¿sí?, o muy buena. Entonces, aquí por eso, ¿verdad?, vamos a ver esa capacidad de carga de las losas de cimentación, pues difiere con respecto a los otros tipos de cimentación. Y vamos a ver qué nos dice ahora este autor con respecto a lo que serían este tipo de obras. Bien. Dice que la capacidad de carga de las losas de cimentación, dice la capacidad de carga bruta última de una losa de cimentación se determina con la misma ecuación usada para cimentaciones superficiales. ¿Sí? Aquí nos están marcando a nosotros cuál sería nuestra fórmula. Dice, en el capítulo 3 da los valores apropiados de los factores de capacidad de carga, que serían los N, N gamma, N Q y N, son los factores de capacidad de carga, ¿sí?, de forma y de profundidad y de inclinación de la carga. El término B es la ecuación, es la dimensión más pequeña de la losa, es decir, sería el ancho de la losa que nosotros vamos a estar manejando. Y la capacidad neta última de la losa de cimentación es capacidad neta última, va a ser igual a la capacidad que nosotros vamos a tener, ¿sí?, última menos la capacidad que nosotros vamos a tener del suelo correspondiente. Dice, debe usarse un factor de seguridad adecuado para calcular la capacidad de carga neta admisible. Para losa sobre arcilla, el factor de seguridad no debe ser menor que 3. Ese sería para losas sobre arcilla, ¿sí? El factor de seguridad no debe ser menor que 3, bajo carga muerta y carga viva máxima. Sin embargo, bajo las condiciones, ¿sí?, más extremas, el factor de seguridad debe de ser por lo menos de entre 1.75 y 2. Es decir, aquí ya nos están indicando también que en un momento determinado, ya bajo condiciones extremas, podemos modificar un poco nuestro factor de seguridad, ¿sí? Pero aquí ya, ¿verdad?, entramos a un juego un poquito más, más peligroso. Entonces, aquí sí es cuestión también aquí de mucho de experiencia de la persona, ¿verdad?, que maneje todo lo que corresponde a las cimentaciones. Dice, para cimentaciones construidas sobre arena debe usarse normalmente un factor de seguridad de 3, ¿sí?, en la mayoría de las condiciones de trabajo. El factor de seguridad contra falla por capacidad de carga en losas sobre arena es muy grande. Para arcillas saturadas con phi igual a 0 y condición de carga vertical, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Este sería para arcillas saturadas con un ángulo de fricción de 0. ¿Sí? Nuestra capacidad de carga última sería este valor que nosotros estamos manejando, donde CU es la cohesión sin drenado, ¿sí? Este es uno de los factores, NC, y tenemos por aquí nosotros, ¿verdad?, otros dos valores que nos están dando aquí directamente por parte de la ecuación, ¿sí?, y que podemos obtener de tablas. Nota, NC vale 5.14, NQ vale 1 y N gamma vale 0, ¿sí?, utilizando, lógicamente, la tabla correspondiente de Terzaghi, donde se puede obtener de acuerdo al coeficiente de fricción que vale 0. Ustedes lo pueden ver, el ángulo de fricción vale 0, aquí entramos y estos son los valores que nos daría utilizando la tabla. Bien, los valores FCS y FCD se obtienen con las siguientes fórmulas que nos están dando aquí. Nos están dando entonces la fórmula correspondiente para poder obtener estos otros dos valores. Para phi igual a 0. También dice la sustitución de los anteriores factores de forma y profundidad, que serían estos otros dos factores de forma y profundidad que nosotros vamos a tener,
¿sí? Se nos da la siguiente ecuación. Aquí está la ecuación, ¿sí? Para la capacidad de carga última. Estos son los valores que nosotros podemos utilizar para poder calcular lo que sería nuestra capacidad de carga última. Dice, por consiguiente, la capacidad de carga neta última, ¿sí? Sería la siguiente. Un neta última va a ser igual a la capacidad última, que es esta que está aquí arriba, menos la capacidad de carga correspondiente, y nos dan esta ecuación. La diferencia de estas dos nos lo está dando mediante esta ecuación que se tiene aquí, la 610. Para un factor de seguridad de 3, la capacidad de carga neta admisible del suelo es entonces, ¿sí? Nada más es dividir la carga neta última entre el factor de seguridad, ¿sí? O también utilizar esta fórmula o esta ecuación que tenemos nosotros aquí para poder conocer esa capacidad de carga neta admisible. Bien. Aquí nos están dando una serie de fórmulas, ahorita vamos a ver cómo las aplican. Dice la capacidad de carga neta admisible para losas de cimentación construidas sobre depósitos de suelo granular se determina adecuadamente a partir de los números de resistencia por penetración estándar, que es la famosa valor de N1, ¿sí? De la ecuación 5.79 para cimentaciones superficiales. Entonces aquí está el valor de la capacidad de carga neta admisible con esta fórmula, donde aparece, ¿verdad? Aquí está el valor o resistencia a la penetración estándar de 60 golpes, ¿sí? Y tenemos aquí, pues, el ancho de la cimentación. Este sería el asentamiento correspondiente que pudiera esperarse y los factores que nos habían dado anteriormente. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? N160, resistencia por penetración estándar corregida. B es el ancho de la cimentación, los factores, ¿sí? De acuerdo al desplante, ¿sí? El asentamiento en milímetros. Dice, cuando el ancho B es grande, la ecuación anterior puede aproximarse suponiendo este valor de 3.28B más 1 va a ser igual a 3.28B. ¿Cómo? ¿Sí? Aplicándose esta fórmula que nosotros nos están presentando. La Q neta admisible la van desarrollando y finalmente quedaría, ¿verdad? Este valor que tenemos aquí que se debe de comparar con este otro valor, ¿sí? Para ver si está en condiciones o no. Bien. En unidades inglesas, la misma expresión anterior, ahora viene en unidades inglesas, kilolibras sobre pie cuadrado, y quedaría de esta manera. Entonces va a depender si estamos utilizando el sistema métrico, ¿sí? O el sistema inglés. Entonces existen diferentes, ¿verdad? Las fórmulas que podemos nosotros utilizar. Aquí nos están mostrando en una figura, ¿sí? Algunos de los elementos que tenemos allí, como es el desplante de la cimentación, nuestra losa de cimentación, nuestra carga y nuestro peso específico del terreno o material donde está desplantado nuestra cimentación. Hace referencia a esta figura dependiendo, ¿verdad?, de lo que sigue después. Entonces tenemos lo que sería la definición, dice, de presión neta sobre el suelo causada por una losa de cimentación, todos los elementos que nosotros debemos de considerar cuando se va a hacer ese desplante. Dice, obsérvese que en la ecuación 613, que sería esta última en el sistema inglés, dice, pudo haberse obtenido de las ecuaciones 5.8 y 5.82. Obsérvese además que las ecuaciones originales fueron para un asentamiento de 25 milímetros, es decir, de 1 pulgada, con un asentamiento diferencial de aproximadamente 19 milímetros o 0.75 de pulgada. Sin embargo, los anchos de las losas de cimentación son mayores que los de zapatas aisladas, como lo muestra la tabla 5.3. La profundidad del incremento significativo del esfuerzo en el suelo debajo de una cimentación depende del ancho de esta. Por consiguiente, para una losa de cimentación, la profundidad de la zona de influencia debe ser mucho mayor que para una zapata. Lógico, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. ¿Sí? Las zonas de suelo suelto bajo una losa pueden entonces distribuirse más uniformemente, lo que conduce a un asentamiento diferencial más pequeño. La hipótesis acostumbrada es por consiguiente que para un asentamiento máximo de 2 pulgadas en una losa, el asentamiento diferencial será de 0.19 milímetros, menor al anterior. Usando esta lógica y suponiendo conservadoramente que el valor FD
tiene valor de 1, se pueden aproximar las ecuaciones 6.12 y 6.13 respectivamente con esta otra, ¿sí?, ecuación. La Q neta admisible debe andar aproximadamente entre 23.96, multiplicando, ¿sí?, al número de penetración estándar de golpes que se le tienen que dar en esa prueba, y esto sería, ¿verdad?, en situación, ¿verdad?, métrico-decimal, sistema métrico-decimal, sistema inglés. La presión neta aplicada sobre una cimentación puede expresarse como Q es igual al peso muerto de la estructura, carga viva, entre el área de la losa. Aquí, como ustedes pueden ver, es presión. Si es presión, también es igual que esfuerzo. Y si ese esfuerzo es carga, entre área, lo que se está aquí aplicando. Entonces, cuando hablamos de presión, ¿sí?, debemos estar hablando nosotros en kilogramos sobre centímetro cuadrado, o en kilolibras por pie cuadrado, o en kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí?, en centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es presión la que estamos nosotros obteniendo. Menos, ¿sí?, el peso específico por el desplante de la cimentación. Dice, en todos los casos, Q debe ser menor, ¿sí?, que o igual a la Q neta admisible. Entonces, esta parte es la que nos va, como en los casos anteriores que hemos estado hablando de valores admisibles, nosotros tenemos que hacer una comparación siempre del valor obtenido, ¿sí?, contra el Q admisible que nosotros pudiéramos tener. Bien, aquí nos muestran dos problemitas pequeños. Dicen, mire, determine la capacidad de carga neta última, de una losa de cimentación que mide 15 metros por 10 metros. Aquí ya el área es bastante grande comparado con las otras cimentaciones que hemos estado mirando de zapatas aisladas y zapatas continuas. Dice, y está situada sobre una arcilla saturada. Entonces, si es arcilla, vamos a tener nosotros una cohesión. Es una cohesión de 95 kilonewtons sobre metro cuadrado, con un ángulo de fricción de 0. Como es una arcilla, en la arcilla generalmente el ángulo de fricción vale en 0, todo lo que son arcillas, y con una profundidad de desplante de 2 metros. Entonces, haciendo ya la solución, aplican la ecuación directamente de la Q neta última, ¿sí?, 5.14. ¿Cuál es la ecuación que se está utilizando? Son las ecuaciones que se tienen aquí arriba. Aquí está, miren, 5.14, ¿sí? Y la capacidad de carga neta última serían las ecuaciones que se están aplicando en este problema. Aquí tenemos toda la ecuación, ¿sí? Tenemos el ancho de nuestra losa de cimentación, su longitud, ¿sí?, el desplante de la misma, y otra vez el ancho, ¿no?, correspondiente. Entonces nos dice que tiene un ancho de 10 metros, ¿sí?, una longitud de 15 metros, una profundidad de desplante de 2 metros. Aplicándolo ya directamente en la ecuación, nos da, ¿sí?, que tiene una capacidad de 595.9 kilonewtons por metro cuadrado, que es la capacidad de carga neta última de la losa. Bien, en ese problema sería, y en el problema número 2 nos dice cuál será la capacidad de carga neta admisible de una losa de cimentación con dimensiones 15 por 10, muy similar a la anterior, construida sobre un depósito de arena. Aquí el desplante también es de 2 metros y tiene un asentamiento admisible de 25 milímetros, es decir, de 1 pulgada. El número de promedio de penetración corregido es, ¿sí?, igual a 10, N1, ¿sí?, igual a 10. Dice, de la ecuación 6.12, hacemos la sustitución ahora para la carga neta admisible, nos da esta ecuación, sustituimos valores, profundidad de desplante, ancho, asentamiento, ¿sí?, y que debe ser menor que este valor. Entonces, aquí nosotros haciendo ya la operación correspondiente, nos dice que el Q neto admisible vale 127.7 kilonewtons por metro cuadrado. Eso es lo que se tendría aquí ya como valor. Este se tendría que comparar con este otro, sustituyendo aquí los valores para ver cómo está, ¿sí?, ese neto admisible, si cumple con esto, ¿verdad?, con este valor que tenemos aquí. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, ¿sí?
relacionado con la capacidad de carga dentro de lo que serían nuestras cimentaciones. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Bien, vamos a entrar ahora sí ya a lo que sería el diseño estructural de las losas de cimentación. Lo anterior, ¿verdad? Era para tener una idea de qué tanto influye el estudio de mecánica de suelos previamente a lo que nosotros vamos a diseñar. Entonces, sí es importante tener resultados previos en cuanto al comportamiento del suelo, en cuanto al comportamiento de nuestra cimentación que pudiéramos tener. Y vamos a compararlo ahora sí, vamos a realizar el diseño estructural de una losa de cimentación. Existen dos criterios también para el diseño estructural de las losas de cimentación. Hay un primer criterio que le llaman el criterio, ¿verdad?, de una losa rígida, y hay un criterio de una losa flexible, porque dependiendo del tipo de suelo en donde nosotros vamos a cimentar, puede haber un comportamiento diferente en cuanto a nuestra losa de cimentación. Vamos a ver qué nos dice aquí el autor. Dice, el diseño estructural de las losas de cimentación se puede efectuar por dos métodos convencionales: el método rígido convencional y el método flexible aproximado. Los métodos, sí, también los métodos de diferencias finitas y de elemento finito también se pueden utilizar, pero en esta sección solo se cubren los conceptos básicos de los dos primeros métodos de diseño. Entonces, como ustedes pueden ver, también podemos nosotros diseñar con diferentes criterios que hemos nosotros estado manejando, ¿sí? El criterio elástico, el método flexible, el criterio rígido o convencional, el de diferencias finitas o el del elemento finito, ¿sí? Aunque puede haber muchos otros más. Aquí nos está nada más haciendo mención de estos, ¿sí? Nosotros quedamos a expensas, ahora sí, de acuerdo a nuestro criterio que vamos formando, tomar el que nosotros consideremos más conveniente. En este caso vamos a ver nosotros el cálculo o el diseño estructural de una losa de cimentación utilizando el método rígido convencional. Es el que vamos nosotros a utilizar en este capítulo. Nos dice, entonces vamos a conocer qué es el método rígido convencional. Dice, el método rígido convencional para el diseño de losas de cimentación se explica paso a paso con referencia en la figura 6.11. Vamos entonces a conocer a qué se refiere esta figura 6.11 y a qué se refiere cuando hablamos de paso a paso. ¿Qué fórmulas o qué ecuaciones vamos nosotros a utilizar para poder realizar este cálculo? Bien, nos dice que en la figura 6.11 se muestra la losa que tiene una longitud por un ancho, L por B, y las cargas de columnas, es decir, las cargas de cada una de las columnas que nosotros vamos a tener en esa losa de cimentación, las denomina Q, ¿sí? Entonces va a ser, la Q total va a ser igual a la carga en una primer columna, más la carga de la columna 2, más la carga de la columna 3, más la carga de la columna UN. Entonces, esa sería la carga total que nosotros en un momento pudiéramos determinar. Entonces, en esta figura 6.11 vamos a ver a qué se refiere. Aquí está la figura 6.11. Esta es la figura 6.11, ¿sí? Y en esta me está mostrando la losa de cimentación que yo voy a tener. Esta es mi losa de cimentación. Y que ustedes pueden ver aquí están las columnas, ¿sí? Aquí está la carga de la columna 10, de la columna 11, de la columna 12, ¿sí? De la 5, 6, 7 y 8 y de la 1, 2, 3 y 4. Entonces me está diciendo que entonces va a haber aquí 12 columnas. Cada columna, ¿sí?, puede tener lógicamente un peso diferente, una carga diferente. No todas las cargas son iguales, ¿sí? A lo mejor algunas se puedan parecer de acuerdo a la condición en donde se encuentran dentro de nuestra obra, ¿sí? Tenemos diferentes, ¿sí? Tenemos un ancho total, el B total, que es este que tenemos aquí, y tenemos una L total, que es la que tenemos aquí. Aquí está, B y L. Pero también tenemos parciales, ¿sí? Longitudes parciales derivado de que las columnas tienen una cierta libertad, ¿verdad? O una parte libre entre columna y columna, que pueden ser diferentes. Esta, por ejemplo, puede ser menor y esta se ve que es mayor.
y así. Ahora, entre columnas también, en el sentido transversal y en el sentido longitudinal, vemos que tenemos también columnas en diferentes ejes, colocadas en diferentes ejes, con diferentes también, ¿sí?, longitudes entre ellas. Entonces también es importante, ¿no? También nos marca aquí que puede haber una excentricidad dentro de la losa. Es decir, que todas estas cargas que yo tengo aquí me pueden, ¿sí?, formar una excentricidad con respecto a un eje X, como ustedes lo pueden ver aquí, y un eje Y que yo voy a tener aquí. ¿Ok? Este eje Y y este eje X. Y me puede dar una excentricidad tanto en X como puede haber una excentricidad en Y. Es decir, esta bolita que está aquí me está indicando que aquí es el punto, ¿verdad?, donde nosotros vamos a tener la aplicación total de cargas. Nuestro centroide de toda esa figura, pero es el centroide de cargas que vamos a tener. Y este centroide, como ustedes pueden ver, queda lejos de los ejes, fuera de los ejes totalmente. Y en este caso tiene excentricidad en X, tiene una excentricidad en Y. Este punto o centroide de toda nuestra figura, un centroide de cargas que nosotros estamos manifestando. Se marcan diferentes ejes, como ustedes lo pueden ver. Aquí está el eje, aquí iniciamos con el eje A, el eje B en la columna siguiente, el eje C en esta y el eje D en este sentido. Y tenemos también en el otro sentido, aquí está el eje A, el eje J, el JE, el eje AD, el eje IF. Y tenemos aquí, ¿verdad?, intermedias, algunas letras para ir indicando, ¿verdad?, nuestras columnas, conocerlas a través de la letra que se le pueda entregar, ¿no? De manera arbitraria. O sea, no hay ningún orden que deba de conservarse, sino cada quien le pondrá el orden que mejor le desee. ¿Sí? Ahora, tenemos otros ejes. Estos sí son ejes que están directamente ligados. Pues como ustedes pueden ver, miren, aquí está el eje Y' y acá está el eje X'. Entonces, aquí se ve nuestras coordenadas, se puede decir, en el eje X' y en el eje Y', y este sí está ordenado a un eje general de toda la estructura. En el caso de los ejes X y Y, bueno, estos pueden estar en cualquier parte de la estructura, incluso pueden estar ligados al centroide de la figura en un momento determinado. Entonces, aquí ya es cuestión, ¿verdad?, de conocimiento del cómo yo quiero interpretarlo, del cómo yo quiero colocarlo, las letras que yo le quiera poner, el orden que yo quiera ponerle en mis columnas, los ejes como yo los quiera también tener, etcétera, etcétera. Entonces, no hay nada que sea estrictamente, ¿sí?, colocado, sino esto queda a criterio de cada una de las personas, ¿sí?, que quieran realizar el diseño de una estructura. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, aquí nos están mostrando la losa de cimentación con todas las características que tiene esta losa. A eso se refiere esta primera parte. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No hay nada? Entonces, continuamos. Este sería el paso número 2. Dice, en el primer paso, entonces, era, ¿sí?, calcular la carga total de las columnas. En el segundo paso, dice, se va a determinar la presión Q, o esfuerzo, también lo podemos llamar como un esfuerzo de presión, sobre el suelo, debajo de cada uno de los puntos A, B, C, D, etcétera, de la losa, usando la siguiente ecuación. Es decir, yo puedo obtener la presión que tiene mi losa en diferentes puntos, en cada uno de estos puntos. Puedo yo saber qué presión, ¿sí?, voy a tener en cada uno de ellos. ¿Cómo? Pues utilizando esta fórmula. Esta fórmula o esta ecuación me indica que la capacidad o presión U que vamos a tener en el suelo va a depender de que de la carga del punto donde esté. Yo quiero saber la presión entre el área correspondiente donde esté aplicado ese punto de presión, más menos el momento, si tiene una excentricidad en Y o si tiene una excentricidad en X, ¿sí? Tendríamos entonces que calcular el momento con respecto al momento de inercia que se presenta dentro de nuestra cimentación y en qué punto se está aplicando ese momento
¿sí? Tanto en el eje, en la parte, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y. Entonces va a depender esa presión, ¿verdad? De diferentes factores y elementos. Aquí nos dice que A es la área, B por L, de toda la losa de cimentación. Y X es, ¿sí? El momento de inercia con respecto al eje X, ¿ok? Y sería, pues el que ya conocemos, es un rectángulo, sería B L elevado al cubo sobre 12. Eso es lo que sería nuestra fórmula para calcular el momento de inercia en el sentido X. Y en el sentido Y, pues ya cambian las condiciones. Ahora es L primero, ¿sí? Por B elevado al cubo, sería nuestro momento de inercia respecto al eje Y. MX, el momento de las cargas de las columnas respecto al eje X, y MY, momento de las cargas de las columnas respecto al eje Y. Dependiendo aquí vamos a tener entonces una carga por una excentricidad. Y es lógico, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que la excentricidad es igual al momento entre la carga. Entonces, de ahí se puede despejar, ¿verdad? Por eso obtenemos esta ecuación. Momento es igual a Q por E, ¿sí? Excentricidad en Y. ¿Sí? Y la vamos a obtener igual a la carga, ¿sí? Por la excentricidad con respecto al eje X. Bien, ese sería el segundo paso, determinar la presión Q sobre el suelo. Vuelvo a regresar. Primer paso, calcular la carga total de las columnas. Segundo paso, calcular o determinar la presión Q sobre el suelo en cada uno de los puntos de nuestra losa de cimentación, en cada uno de estos puntos. Punto 3. Bueno, aquí nos están dando nosotros el cómo se aplicarían estas cargas directamente en un corte transversal de la losa. Aquí tengo yo, este es un corte transversal de la losa. Esta es la reacción del suelo que yo voy a tener debajo de esa losa. Estas son las cargas, producto de cada una de las columnas que voy a tener yo, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de la columna 1, 2, 3 y 4, quiere decir que el corte lo hicieron aquí. En este punto iría el corte correspondiente a lo que nos están mostrando aquí. Con las cargas correspondientes, aquí 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos. Vamos a tener entonces, ¿sí? Dependiendo de nuestra posición de la columna, podemos tener posiciones en esquina, la columna puede estar esquinada, o puede estar en medio, puede ser una columna intermedia. Diferente, ¿verdad? A la que nosotros teníamos en una zapata, este es de una zapata, ¿se acuerdan? Que teníamos aquí un volado de la zapata, lo que sería el área de la columna, y pues calculábamos, por ejemplo, el valor ¿sí? de la longitud perimetral, usando esta ecuación, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a tener una cosa similar. También vamos a tener que revisar por cortante a nuestras columnas, ¿sí? Dependiendo de la posición que tengan. En este caso, por ejemplo, este es de una esquina. Vamos a ver nosotros, ¿sí? ¿Cuál sería el cortante perimetral que tendría esta columna? O si fuera una columna intermedia, ¿sí? ¿Cuál sería su cortante perimetral que va a presentarse en esa columna? Este es para, ¿sí? Una columna en borde de la losa, y esta es una columna esquinera, ya que tiene dos bordes de losa. Entonces, si nosotros vemos aquí la figura, pues vamos a encontrarnos, ¿verdad? Esta que tenemos aquí es de lindero. Esta otra de aquí tenemos de esquina. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, otra intermedia, como si estuviera trabajando, ¿verdad? Como si fuera una zapata. Bueno, aquí tenemos nosotros una intermedia. ¿Cuál sería su cortante perimetral? Pues tendríamos que calcularlo también dependiendo del ancho de la columna. Y así cada una de ellas, ¿no? Sí, vamos a tener nosotros ya sean tres condiciones. Una esquina, una intermedia, ¿sí? O una a media, en medio, ¿no? Entonces son las tres formas en que podemos encontrarnos a nosotros y son las tres formas que nos están dando aquí. Las tres que nos podemos encontrar. Dice las excentricidades de la carga EX y EY en las direcciones X y Y se determinan utilizando las coordenadas X', Y'. Entonces, si yo quiero conocer a qué excentricidad está trabajando mis cargas, yo voy a hacer siempre uso, ¿sí? Voy a hacer uso de mi eje de cargas, que sería aquí el Y',
este que tengo aquí, y el X' que tengo yo acá. Esos son los dos que de donde yo voy a partir para poder iniciar el cálculo de las excentricidades que se van a presentar dentro de mi losa. Entonces, aquí yo tendría la excentricidad de carga CX y Y, la vamos entonces a interpretar a partir de los ejes X y Y se va a determinar utilizando primeramente las coordenadas X' y Y' para poder obtener finalmente estos valores de aquí arriba. Entonces, X' va a ser la sumatoria de las cargas por la distancia, ¿sí? Con respecto a X', y todo eso dividido entre la carga total. Entonces, aquí es importante conocer carga total, cargas parciales que vamos a ir teniendo en la losa. La excentricidad en X va a estar, ¿verdad? Dependiendo de este valor X' obtenido, menos el valor de lo que sería nuestro ancho de toda nuestra cimentación dividido entre 2. Y similarmente dice el valor de Y', ¿sí? Va a ser igual a las cargas parciales entre la carga total, y el valor de Y va a depender, ¿sí? Del valor Y' con respecto a la longitud total de nuestra cimentación. Ese sería el paso todavía dentro del paso número 2. El paso número 3 dice comparar los valores de las presiones del suelo determinadas en el paso 2, ¿sí? Como presión neta admisible del suelo para determinar si Q es menor que Q admisible neta. Esa sería comparación de los valores de las presiones del suelo. Hay que hacer una comparación entre cada presión que se tiene en cada una de las columnas. Número 4 es dividir la losa en varias franjas. ¿Sí? La losa en varias franjas en las direcciones X y Y. ¿Sí? Esto es con la finalidad de conocer, ¿sí? Dice aquí, ay, no lo alcanzo a ver bien, dice, haciendo que el ancho de cualquier franja sea igual a B1. ¿Okay? Bien, vamos a ver eso también ya en el momento que estemos nosotros realizando nuestro problema. Vamos a ver cómo vamos a dividir esas franjas o cuál sería la forma más conveniente de dividir las franjas. Pero, por ejemplo, viendo aquí la gráfica, viene, se puede hacer ¿sí? Por ejemplo, dividir esta franja desde la A a la B y de la B hasta la H y la I. O puede ser la intermedia, una franja intermedia que vaya de B a C y de C hasta G y hasta H. Y vuelve a subir hasta la letra B. O otra tercera franja sería CD, dividirla hasta FG, ¿sí? Toda esa franja. Entonces, se puede realizar un análisis por franjas de nuestras losas con la finalidad de tener, ¿verdad?, como el comportamiento de acuerdo a las presiones que se va a tener en cada una de las columnas. Entonces, ese sería el paso número 4, ¿sí? Dividir la losa en varias franjas. En el paso número 3, comparar los valores de las presiones del suelo. ¿Ok? Bien. El paso número 5 dice, dibujar los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para cada franja individual en las direcciones X y Y. Por ejemplo, la presión promedio del suelo en la franja del fondo en la dirección X de la figura 611 es Q promedio va a ser igual al Q1 más el QF entre 2. Es decir, voy obteniendo yo cargas o más bien presiones en cada uno de los puntos de las columnas. Las voy a sumar y las voy a dividir entre 2 y puedo sacar una carga promedio en cualquier ligamento de columnas. Dice donde Q1 y QF son presiones del suelo en los puntos I y también F, determinadas en el paso número 2. Yo voy a tener entonces las presiones del suelo en cada uno de los puntos y puedo sacar presiones promedios entre esos puntos también. Lo vamos a ver para qué nos va a servir. Pues nos va a servir lógicamente para el diseño y para determinar los momentos de diagramas de cortantes y el diagrama de momentos. Nos dice que la reacción total del suelo va a ser igual a la Q promedio que aquí estamos obteniendo por el ancho de nuestra losa. Dice, ahora se obtiene la carga total en la columna sobre la franja. Tenemos ya la carga total. La suma de las cargas de columna sobre la franja no serán iguales a este valor, porque la fuerza cortante entre las franjas adyacentes no se han tomado en cuenta. Por esta razón, la reacción del suelo y las cargas de columna necesitan ser ajustadas. Entonces, aquí vamos a tener una carga promedio,
¿sí? Vamos a tener un ajuste utilizando esta ecuación. Dice, y ahora la reacción del suelo promedio modificada se va a obtener de esta manera. El Q promedio multiplicado por la carga promedio y dividido entre la Q promedio, ¿sí? Dependiendo del ancho de la franja que nosotros estamos utilizando. ¿Ok? Porque van a ser diferentes los anchos de franja. Dice, perdón, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Ok. Nos dice entonces que también el factor por modificación de la carga columna es F, es el factor de modificación. Sí, va a ser la carga promedio obtenida entre la sumatoria de todas las cargas que nosotros vamos a tener en la losa. Las cargas de columnas modificadas son entonces FQ1, FQ2, FQ3. Ya tenemos este factor de modificación, por eso ya serían modificadas. Esta carga modificada sobre la franja considerada se muestra en la figura 611b. Ahora se pueden dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante para esta franja. Este procedimiento se repite para todas las franjas en las direcciones X y Y. ¿Sí? Podemos nosotros tener estos diagramas de fuerza cortante en todos los ejes, en el eje que nosotros queramos. Dice, determinar, bueno, vamos a ver dónde está la figura 611b. 611b. Es la anterior, no sé, vamos a verla aquí. Aquí está la 611, ¿sí? Y esta sería la letra. Aquí está la letra B. Entonces, este sería la 611b. Nos está hablando de todas las presiones que vamos a tener nosotros abajo por el suelo y la presión correspondiente ya modificada por el factor, ¿sí? De carga de cada uno de estos, en cada uno de los ejes I, H, G y R. Y de esta manera aquí tenemos que obtener cómo se comporta el diagrama de fuerzas portantes que se van a presentar bajo estos esfuerzos y también el diagrama de momentos que vamos a tener también dentro de este perfil o este corte transversal que se tendría. Lo vamos a ver, ahorita ya empezando a hacer el problema, pues ya lo vamos a ir viendo con un poco más de detalle, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros lo siguiente. El factor de modificación ya lo obtuvimos. Ahora nos dice el punto número 6, dice determinar la profundidad, el paso número 6, determinar la profundidad efectiva de, es el peralte de la losa, revisando el cortante por tensión diagonal cerca de varias columnas, según el código 318-95 de la ACI, esta sección del American Concrete Institute de 1995, y para la sección crítica se tendría, ¿sí? U, que es la carga factorizada de la columna, la carga factorizada, por phi, que es el factor de reducción que vale 0.85, phi, ¿sí? Por F'C, que es la resistencia a la compresión de concreto a los 28 días, ¿sí? D sería el peralte, y B0, acuérdense que es el famoso B0, es la suma perimetral alrededor de la columna que nosotros vamos a tener. Es decir, a la distancia en la cual se va a encontrar el cortante perimetral de la columna. Las unidades B0 y D en la ecuación están en metros. En unidades inglesas, la ecuación 634 se expresa como sigue. Entonces, este sería para la expresión en sistema métrico decimal. Y para ecuación, en el sistema inglés, la ecuación quedaría U es igual a B0D, que va a multiplicar a 4 veces phi por raíz de F'C. Entonces, sí hay una cierta variación, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entre estos valores. Esta sería la variación. Este maneja 0.34, este maneja 4 veces phi. Y aquí sería 0.34 de phi. Entonces, sería un poquito diferente los valores. Donde U está en libras, B0 y D están en pulgadas, y F'C está en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, aquí es importante que nos quede claro, si estoy utilizando el sistema métrico decimal, voy a utilizar esta fórmula para poder calcular la carga factorizada en las columnas. Si estoy utilizando el sistema inglés, entonces vamos a utilizar esta otra fórmula para calcular lo mismo, la carga factorizada de las columnas. ¿Ok? Entonces, nada más hay que llevarse este dato, ¿no? Esta parte es importante porque, ¿sí? No nos vayamos a confundir. Dice, la expresión para B0 en términos de D, que depende de la posición de la columna con respecto a la planta de la losa, se obtiene en la figura 611C.
Aquí está haciendo referencia a las figuritas donde nos está dando nosotros el cortante perimetral que nosotros vamos a tener dependiendo de la ubicación de la columna, si es central, si es esquinera o si es intermedia, ¿sí? Si es intermedia de borde. Aquí se ve, esta es la distancia de lo que sería mi cortante perimetral en este tipo de columna. Esta sería mi cortante perimetral en este otro tipo de columna. Y este sería mi cortante perimetral, todo esto, en una columna de tipo central. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Antes de pasar al siguiente punto, estamos en el paso número 6. ¿No? Ok. Vamos a entrar entonces al paso número 7. Dice, de los diagramas de momento de todas las franjas en una dirección X o Y obtenidas, ¿sí? Se van a obtener también los momentos máximos positivo y negativo por ancho unitario. Es decir, el momento que vamos a tener va a ser el momento entre B, sería entre el ancho unitario que vamos a estar manejando. Ese sería de los diagramas de momentos en todas las franjas. Y como paso número 8 dice determinar las áreas de acero por ancho unitario para refuerzo positivo y negativo en las direcciones X y Y. Y tenemos nosotros que el momento último va a ser igual al momento por un factor de carga. Y está aplicando, como ustedes pueden ver, se está aplicando la teoría, no es la elástica, es la teoría plástica que se va a utilizar para este sistema rígido. ¿Sí? La teoría elástica se utilizaría para el otro sistema, ¿sí? Flexible. Entonces, aquí para el rígido se está utilizando el criterio plástico. Como ustedes pueden ver, aparece phi, el área de acero, FY, y D, y A, que es la profundidad que nosotros teníamos del rectángulo de esfuerzos, de acuerdo al diagrama de Whitney. Y A tiene este valor, que ya también lo habíamos visto en un problema de la clase pasada, ¿sí? Lo que tiene el valor de A, que es la profundidad del rectángulo de esfuerzos del diagrama de Whitney. Bien, A, ese es el área de acero por ancho unitario, FY es el esfuerzo de fluencia de refuerzo en tensión, MU es el momento factorizado, y phi tiene un valor de 0.90, que es un factor de reducción. Ya nos están indicando aquí algunos otros detalles correspondientes a esta fórmula. Dice, los ejemplos 6.5 y 6.6 ilustran el uso del método rígido convencional para el diseño de las losas de cimentación. Entonces vamos a ver, ¿sí? el ejemplo 6.5 y 6.6 para ver cómo se tiene que realizar o llevar a cabo el cálculo del diseño estructural por el método rígido convencional para diseños de losas de cimentación. ¿Sí? El tiempo realmente se nos termina prácticamente, ¿sí? No lo vamos a poder ver el día de hoy, vamos a verlo para el próximo lunes, ¿sí? Y nada más aquí nos habla un poquito acerca de lo que es el método flexible aproximado. Este método flexible aproximado no nos va a alcanzar el tiempo, yo creo, para poderlo ver, ¿sí? Tenemos los tiempos ya muy limitados, pero conociendo el método anterior, pues sería lo más que suficiente para cualquier diseño de una losa de cimentación. Este nos dice, es el siguiente, dice en el método rígido convencional de diseño, la losa se supone infinitamente rígida. Además, la presión del suelo se distribuye linealmente y el centroide de la presión del suelo coincide con la línea de acción de todas las cargas resultantes de las columnas. Eso es lo que hemos estado mirando, ¿no? Entonces, el centroide de cargas corresponde al mismo centroide de la presión del suelo que vamos a tener nosotros en nuestra losa de cimentación para el método rígido convencional. Dice, pero, ¿verdad? En el método flexible aproximado de diseño, el suelo se supone equivalente a un número infinito de resortes elásticos, como si fuera una serie de resortes elásticos que van a estar actuando, ¿sí? Dentro del suelo. Dice, como se muestra en la figura 6.12b, que no la traigo, pero imagínense ustedes una serie de resortes que están actuando abajo de nuestra losa de cimentación, ¿sí? Y dice, se le denomina a veces como la cimentación Winkler. La constante elástica de estos resortes hipotéticos se denomina el módulo K de reacción del suelo, también coeficiente de balasto. Bien, creo que hasta que en esto sería suficiente, ¿verdad? Si alguien dice, bueno, yo quiero saber un poco más acerca de este método flexible aproximado,
yo les recomiendo el libro de Brajas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Es el libro de Ingeniería de Cimentaciones, para que ustedes puedan allí hacer la consulta correspondiente. Esto que estamos viendo viene precisamente de este libro del que estoy haciendo mención, donde nos muestra los dos métodos para poder calcular una losa de cimentación. Entonces, para si alguien más, ¿verdad?, quiere conocer un poco más acerca de este tipo de diseño de cimentaciones flexibles, ahí en este libro vamos a encontrar nosotros todas las fórmulas, ecuaciones correspondientes que se están utilizando, ¿sí?, dentro de lo que sería este tipo de criterio para el cálculo de la losa estructural. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda relacionado con lo que acabamos de ver o con cualquier otra situación que se tenga. Ya voy a poner en